encuentra a cargo del área de investigación en salud con el tema Tecnología de Asistencia en la Educación. Para este seminario tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Manuel López Pereira, quien es doctor en educación por la Universidad de York en Inglaterra y maestro en investigación y desarrollo en la educación por la Universidad Iberoamericana. Además, realizó una estancia postdoctoral en el grupo de Antropología, Diversidad y Convivencia de la Universidad Complutense de Madrid y ha investigado sobre temas de inclusión, diversidad, género y sexualidades en los espacios escolares. Actualmente, su investigación se centra en las prácticas de inclusión social, las políticas educativas y las prácticas colectivas hacia los nuevos modelos de familia. Lo acompaña la ingeniera Isabel Bolívar Tellería. Ella es licenciada en Ingeniería Biomédica por la Universidad Iberoamericana. Se encuentra cursando estudios de posgrado en la Maestría de Ciencias de la Ingeniería, también en la Universidad Iberoamericana. Se desempeña como técnico académico del Centro de Ingeniería y Tecnología de Rehabilitación CITER del Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología de esta misma universidad. Cuenta con experiencia en la investigación y desarrollo de tecnología para personas con discapacidad y recientemente incursiona en el desarrollo de robots suaves para su uso como dispositivos de asistencia. Es un placer contar con su presencia, por lo que le cedo la palabra para que den inicio al seminario de hoy. Muchísimas gracias, Carlos, por la introducción y si les parece bien, vamos a iniciar. Voy a compartir la presentación. Y me parece que ya la estamos viendo, ¿cierto? Bueno, pues para iniciar un poco, quiero comentarles de qué vamos a hablar en general también, no solamente tecnología en educación, sino en particular vamos a hablar desde qué enfoque educativo estamos hablando, que es el enfoque de la inclusión. Eso es muy importante porque van a escuchar palabras como para personas con discapacidad o recursos digitales, para personas que no tienen discapacidad. Vamos a hablar qué significa todo esto, pero es un enfoque de educación inclusiva, que es muy importante de la educación inclusiva, hablar de tecnología. Lo primero que me gustaría mencionarles es que la Alianza Internacional de Discapacidad menciona que las personas con discapacidad presentan diferentes barreras en diversos sectores, como la educación, la salud, el empleo, el ingreso, el apoyo social, y algo muy importante que se ha venido hablando desde la Organización Mundial de la Salud son las ayudas técnicas o la asistencia tecnológica que les permiten a ellos, a todos nosotros, pues tener una participación social y romper esas barreras. Cuando hablamos de una asistencia tecnológica o de una ayuda técnica, vamos a hablar de algo muy simple, por ejemplo, como el uso de los lentes, ¿no? O sea, si yo me quito mis lentes, en verdad que no veo. Entonces tengo que hacer, de por sí mis ojos son chicos, ¿verdad? Necesito los lentes para poder ver. Entonces, esta es una asistencia tecnológica que yo tengo que usar. Y muchos de esos recursos que parecen muy lógicos, que parecen muy cotidianos, muchas personas no las tienen porque no tenemos el acceso a ellos. Esa es una forma de hablar de asistencia de tecnología. Pero el día de hoy lo que queremos hablar en el seminario es un poquito más amplio de la tecnología y la educación. Queremos hablar un poco más de manera global cómo desde la inclusión nos hemos preguntado cómo podemos usar la tecnología como un recurso que permite la inclusión de todas y todos en los espacios escolares en particular. Algo que también nosotros en este equipo de trabajo que ustedes ven, que es Diana, Isabel, que también que está Omar en la presentación del equipo, lo que buscamos es cómo usar esa tecnología, cómo apropiarnos de la tecnología para darle sentido a los compromisos que se han lanzado a nivel internacional en diferentes esferas. En particular, por ejemplo, la Cumbre Global de Discapacidad, se establecieron diferentes compromisos para realizar cambios positivos para las personas con discapacidad como su centro de acción. Esto es, y son algunos puntos les voy a mencionar. Una protección social, un fortalecimiento económico, afrontar el estigma y la discriminación. Pero hay dos puntos importantes que trabaja este equipo, que es la educación inclusiva y el acceso a ayudas técnicas apropiadas. Pero algo muy importante antes de iniciar es que cuando hablamos de inclusión y hablamos de personas con discapacidad, es decir, que vamos a usar la tecnología, la asistencia tecnológica para las personas con discapacidad, también debemos de pensar que la inclusión es para todas y todos. Todos necesitamos de esta tecnología para poder apropiarnos de los espacios escolares,
Por lo tanto, cuando hablamos de asistencia tecnológica y hablamos de tecnología de educación, nos vamos a referir a una amplitud mucho más grande. Para poder lograr esto, hay un tema que vamos a desarrollar durante ese seminario que es el diseño universal para el aprendizaje, que es una forma de pensar que todas las herramientas tecnológicas que nosotros usamos, como la realidad virtual, por ejemplo, la inteligencia artificial, las TIC, el uso de un iPad, eh, nos ayudan a incluir a todos en los espacios escolares. Entonces, partiendo de esto, lo que vamos a hablar es de esos temas. ¿Qué es la tecnología educacional o cómo nosotros estamos viendo la tecnología educacional? Eh, lo que creemos es que debemos tener una forma pedagógica de una relación de inclusión, universalidad para todas las personas, ¿no? Todas las personas necesitamos de esta inclusión. Por lo tanto, lo que buscamos es usar herramientas específicas, herramientas que nos ayuden a esos enfoques educativos, esta didáctica que vamos a ver en los salones de clases, a través de diferentes procesos, procedimientos o tecnologías, que para nosotros serán recursos y estrategias que van a permitir que todas las personas, por eso hablamos de inclusión, todas las niñas, todos los niños puedan tener experiencias de aprendizaje que les sirvan en diferentes escenarios y en diferentes contextos. Cuando hablamos de educación, también hablamos de diferencias sociales, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de una zona rural, una zona urbana, o hablamos países, de qué decimos países de primer mundo o países que están en desarrollo, y cada uno de esos países o esos contextos tienen diferentes alcances en los aprendizajes que tienen los estudiantes. Y esto se da por los recursos y estrategias que tienen. La tecnología hoy en día, y es lo que nosotros esperamos, es que nos permita también romper esas barreras. Por eso no solamente vamos a hablar de una discapacidad o una barrera, una limitación que podemos tener por ciertas características o ciertas situaciones, sino que también estamos hablando que todos nos encontramos con esas barreras. La tecnología educacional lo que permite entonces es poder tener esas experiencias de aprendizaje en diferentes escenarios, en diferentes modos. Esto ha evolucionado, por supuesto, y ha tenido diferentes alcances, ¿no? O sea, la tecnología educacional ha tenido diferentes alcances. Uno de los más importantes que nosotros consideramos en este equipo de trabajo es esta idea de que podemos tener una interfase entre humano y computadora. Es decir, cómo podemos usar la tecnología como un medio de aprendizaje, que la computadora también se humanice de cierta manera y creemos este ciclo de aprendizaje que nos permite tener otras experiencias. Esta tecnología educacional es muy importante, ¿no? Porque lo que va a ocasionar es que volvemos a una ecología del aprendizaje donde la tecnología también se vuelve parte de ella, ¿no? Hay una interacción social, hay un pensamiento sistemático, hay una realidad social, o por lo menos hay un imaginario que se acerca a esa realidad social. Y eso es lo que estamos nosotros viendo como tecnología educacional. ¿Ok? Para poder lograr esto, como les decía, vamos a hablar de algo que se llama diseño universal de aprendizaje. El diseño universal de aprendizaje viene del diseño universal, que realmente es parte de la arquitectura o diseño de marketing, un producto para todos. Pero en este sentido, el diseño universal de aprendizaje lo que busca es tener una accesibilidad. Es decir, que todas las personas encuentren accesible estos espacios que se encuentran. El diseño universal de aprendizaje va desde un salón de clases. Ustedes lo han visto, por ejemplo, ahora con estos nuevos salones que tenemos en el Ibero, que te permiten tener diferentes pantallas, diferentes pizarrones, te puedes mover con las sillas, hay más espacios para que una persona entre con silla de ruedas, o que una persona pueda usar su computadora, o si una persona tiene que estar de pie, o una persona se siente más cómoda porque el espacio es mucho más grande. Es una diversidad de cosas. También la tecnología lo que nos ayuda, en cierta manera, es la forma curricular. Es decir, tenemos que pensar cómo todo lo que enseñamos, y eso puede ser un poco difícil también, porque como profesores universitarios tenemos muchos retos, ¿no? Y imagino que ustedes también en ingeniería, ¿no? ¿Cómo enseño, por ejemplo, y esto lo ponemos en una clase que tenemos Isa y yo, que luego damos juntos,
en el laboratorio de química, ¿no? ¿Cómo le enseño yo un laboratorio de ingeniería química a una persona ciega, ¿no? O cómo le enseño ingeniería química a una persona que no distingue, por ejemplo, la diferencia de los colores, cuando sabemos que, por ejemplo, en química es necesario, o en física hay otras ciertas particularidades. Entonces, ese tipo de experiencias de aprendizaje, lo que hace el diseño universal de aprendizaje es cómo podemos buscar que el aprendizaje esté centrado en el estudiante, ¿no? ¿Cómo podemos buscar que cuando yo planifique, hay una planificación didáctica y trate de lograr que todos mis estudiantes en salón de clase puedan aprender, cómo yo puedo hacer este cambio curricular, ¿no? Uno de los factores que podemos usar es la tecnología. Por eso es importante hablar del diseño universal de aprendizaje, porque la tecnología es parte de romper esta dicotomía que tenemos con el estudiantado, entre aquellos estudiantado que tiene alguna barrera o algún límite o tiene alguna discapacidad, con aquellos que tal vez no la presentan. El diseño universal de aprendizaje lo que nos dice es cómo podemos enriquecer y flexibilizar el diseño curricular, y esto lo menciona una autora que se llama Alba, mucho más adelante. ¿Cómo le podemos hacer para poder flexibilizar este currículo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, lo que dice, por ejemplo, la autora es que este diseño universal lo que va a buscar es que a través de esta práctica que tenemos, esta práctica pedagógica, esta práctica docente, entender cómo nosotros podemos usar estos recursos tecnológicos para que todas las personas puedan tener esta experiencia de aprendizaje que es igual. Por lo tanto, la tecnología educativa debe ser versátil, flexible, que tenga accesibilidad y una capacidad de transformación. Eso es muy importante, porque eso lo que nos va a permitir es que la tecnología educativa va a poder ser usada por todo el estudiantado y va a poder ser usada en diferentes formas de enseñanza y aprendizaje, que al final es lo que queremos lograr. Lo que queremos lograr es que se pueda orientar la práctica educativa desde una perspectiva mucho más inclusiva para todos los estudiantes. Una de estas propuestas, como les decía y que es lo que menciona Alba, es que podamos integrar a todos los estudiantes. Pero también dentro del diseño universal de aprendizaje, eso significa que los docentes necesitan un marco para que ellos puedan decidir cómo yo uso la tecnología educativa. Eso es algo que nos pasa muchísimo. Y no sé si les pasó ahora que estamos en la COVID-19, muchísimas cosas de herramientas tecnológicas que podíamos usar. La pregunta es cómo las uso y si realmente esto está beneficiando, enriqueciendo el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? O sea, por ejemplo, mucha gente usó Kahoot, usó una serie de recursos que la pregunta es, ¿en verdad lo estoy usando para lo que quiero usarlo? ¿Realmente puedo yo hacer que mis estudiantes aprendan? En ingeniería lo vimos como simuladores, ¿no? O sea, un simulador en la computadora realmente me va a ayudar a que los estudiantes entiendan lo que yo quiero que hagan, ¿no? Entonces, esta tecnología educativa, desde un enfoque de inclusión a través del diseño universal de aprendizaje, lo que busca es entender cómo podemos usar esas herramientas para el beneficio no solamente del estudiante, porque estamos hablando de un diseño universal centro del estudiante, sino también para la práctica docente. Para lograr esto, el diseño universal de aprendizaje habla de 3 pautas, o los autores hablan de 3 pautas. Y hablan de que es necesario que haya primero una autorregulación. ¿Eso a qué se refiere? Que haya como una capacidad o una habilidad interna, tanto el docente como el estudiante, para poder entender cómo estoy usando esa tecnología de la educación. Ustedes pueden pensar, oye, Manolo, pero la verdad que es muy fácil. No, para muchas personas usar una tecnología significa muchos miedos o significa que están entrando a una nueva forma de aprendizaje que no saben cómo reaccionar. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en la idea de una simulación de un paciente. ¿No? En un proyecto que estamos trabajando es la simulación de un paciente. Esto equivale un poco a inteligencia artificial, cómo va a responder el paciente, porque es una simulación. Y lo que hay que hacer es reconocer estos estados o estas situaciones. El estudiante tiene que reconocer a través de la relación de humano y computadora.
¿no? Y para eso también nosotros tenemos que lograr que la computadora pueda autorregular las emociones de los estudiantes. Déjenme decirles que todavía no llegamos ahí, porque está muy avanzado, pero vamos paso por paso. Uno que habla también es captar el interés, que es más bien cómo los estudiantes y los docentes deben identificar la importancia y relevancia de esta tecnología. Eso es muy importante. Si el estudiante no reconoce por qué es relevante la tecnología que está usando, o por qué la está usando, o cómo la está usando, hay un problema que va a haber en el diseño universal del aprendizaje. Y finalmente, las otras formas de presentación, que es el procesamiento de la información contenida del aprendizaje, el objetivo que vamos a tener en el uso de la tecnología. Este tipo de características son muy simples, porque algo que debemos de pensar que cuando hablamos de tecnología educativa, estamos hablando de la simplicidad de la tecnología. Eso es lo más importante, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando usamos redes sociales. Entre más fácil es el uso de la red social, entre más flexible es, entre más accesible es, los usuarios mucho más lo usan y más interacción existe entre el humano y la computadora. En la tecnología educativa, para poder lograr el aprendizaje, algo que hablamos muchísimo es la motivación que debe tener el estudiante. Por lo tanto, es importante que estas tres pautas que nos hablan los autores las consideremos, aunque parezcan muy, muy simples en la tecnología educativa. En este esquema, ¿no? En ese esquema que les presento, se trata de hablar de diseño universal de aprendizaje centrando en las necesidades de todas las estudiantes y todos los estudiantes, ¿no? Estableciendo diferentes pautas que comprendan la diversidad del estudiante, ¿no? Las formas de aprendizaje del estudiante, las formas del uso de la tecnología, estas pautas que íbamos comentando, cómo se están usando y que son muy, muy simples en el modelo de diseño universal de aprendizaje. Dentro de este diseño vamos a contemplar y se está contemplando las asistencias tecnológicas. Las asistencias tecnológicas como parte estructural del proceso educativo y su identificación de forma profesional, que ese es como el reto que nosotros tenemos, es cómo podemos identificar cuáles son las necesidades de los estudiantes a través de un diagnóstico y de esta manera del diagnóstico poder realizar una recomendación, más adelante una evaluación de la asistencia tecnológica. En general, la mayoría de las y los estudiantes, y diría también de los docentes, necesitamos asistencia tecnológica de una o cierta manera, ¿no? Y también es importante mencionar que la asistencia tecnológica lo que ayuda es a lograr la inclusión educativa a través del diseño universal para el aprendizaje. Esa es la idea, ¿no? También hay que pensar que suena un poco utópico, ¿no? Es como perfecto. Si yo lo que hago es uso esta tecnología y va a ser perfecto y todo el mundo va a aprender y todo el mundo va a estar feliz. No, hay que trabajar mucho la tecnología, es un proceso que es constante, que hay que evaluar y que hay que buscar cuáles son las oportunidades de participación que tienen los estudiantes. Esto lo mencionan dos autores muy importantes que son Garay y Bayar, que nos dicen, ¿cuál es el objetivo de la asistencia tecnológica en los espacios educativos, ¿no? O sea, ¿por qué estoy usando una asistencia tecnológica? En este caso, Isa les platicará más adelante el CITER, y tiene una biblioteca impresionante de asistencia tecnológica, ¿no? Y una de las ideas lo llaman la biblioteca de la asistencia tecnológica. Ya Isa les comentará. Y una de las ideas es, cada una de ellas hace la simplicidad en el salón de clases, ¿no? Desde una goma para un lápiz, para que el estudiante pueda escribir mejor, desde una mesa para que una persona zurda pueda escribir mejor, desde un teclado que le permita acomodarse de cierta manera, y es darle esa oportunidad para que el estudiante y la persona pueda desarrollar el mejor potencial que tenga y pueda realizar las mejores habilidades. Aunque eso también se ve en el espacio escolar, la clasificación internacional de la funcionalidad menciona la importancia de romper esas barreras en diferentes espacios sociales, económicos, culturales.
¿no? Esas restricciones que se encuentran se pueden romper. Aquí lo importante, y creo que lo interesante, si me voy un poco a lo que trabajan en el INEAD, me voy a arriesgar a mencionarlo, es por qué hacemos la tecnología que estamos haciendo, ¿no? O sea, la tecnología que ustedes están haciendo, cuál es el compromiso de incidencia social que tiene esa tecnología, cómo me va a servir para realmente la persona pueda interactuar en su entorno. Eso es lo que pasa con la tecnología educativa. Pensemos el salón de clases como un espacio, un mundo, ¿no? Cuando entramos al salón de clases hay diferencias entre los estudiantes, hay momentos de poder, hay situaciones, le llamamos ecología del aprendizaje, hay un movimiento constante. Lo que hace la tecnología, o lo que suponemos que hace la tecnología educativa, es propiciar un espacio de aprendizaje tal que se vuelve inclusivo, en donde todos hay una equidad y donde todos van a tener una experiencia de aprendizaje similar. ¿Por qué? Porque la tecnología va a permitir que cada individuo lo flexibilice y lo use a su modo. Y eso lo llamamos diseño universal de aprendizaje, centrado en el estudiante, ¿no? Pensemos en un pizarrón electrónico que tiene diferentes funciones, que es algo que podemos, como un ejemplo muy simple, y que cada estudiante puede usarlo de acuerdo a las habilidades y conocimientos que esta persona tiene. De esta manera va a comprender mejor su entorno y va a poder trabajar de mejor manera esos espacios. Por supuesto, la asistencia tecnológica se va complejizando. Eso también es importante. La asistencia tecnológica se va complejizando y va teniendo otros recursos. Pero lo importante de hablar desde este punto de inclusión de la tecnología educativa es siempre reflexionar cómo voy a usar esa tecnología, ¿no? ¿Cuál es el uso que realmente le estoy dando a esa tecnología y cómo puedo lograr integrarla para todas y todos en los espacios? Como hablábamos, también lo que nos mencionan los autores es que esta tecnología, o sea, asistencia tecnológica, también lo que debe buscar es que los recursos nos permitan cumplir con diferentes tareas, ¿no? Esas tareas en los espacios escolares son los objetivos de aprendizaje. Ustedes tienen un programa, un currículum y lo que estás buscando es que se pueda lograr. Una de las cosas que nos hemos encontrado nosotras en este proyecto que les comentaba, por ejemplo, la simulación del paciente, es que siempre tienes que estar analizando si el recurso que estás usando es adecuado para las características específicas de la persona que lo va a usar, ¿no? Ya que estas asistencias lógicas no están estandarizadas. Es decir, cuando tú lo haces, si estuviéramos hablando del desarrollo de una asistencia tecnológica, si hablaríamos, por ejemplo, de una estandarización, de un proceso, una sistematización. Pero una vez que ya se hizo la asistencia tecnológica, que ya la tenemos, lo que se está buscando es que se pueda usar desde diferentes formas para cada persona, ¿no? Eso es una de las ideas fundamentales. También, como les decía, la reflexión que debemos de tener en el uso de la asistencia tecnológica es ¿para qué lo estoy usando? ¿Qué es lo que deseo enseñar? ¿Cómo se llega al objetivo? ¿En qué momento se presenta el material? ¿Y cuándo se evalúa? ¿Mm? ¿Cómo estoy usando la asistencia tecnológica? Hay asistencia tecnológica que nosotros damos por hecho que va a servir y que va a funcionar. Pero lo que sabemos, por ejemplo, en un momento del proceso de evaluación de la asistencia tecnológica es que el usuario debería tener por lo menos 3 meses de usar una asistencia tecnológica para que nosotros podamos observar si se llegó al objetivo que se planteaba, si realmente podemos evaluar, si se implementó, si dio un seguimiento conforme a lo que estamos usando de la asistencia tecnológica. Muy rápidamente les voy a contar de este proceso de evaluación de la asistencia tecnológica en el entorno educativo. Desde la educación, cuando estamos, por ejemplo, usando una asistencia tecnológica, una de las preguntas que nosotros vamos a tener es ¿qué se espera que el estudiante tenga que hacer? ¿No? ¿Cuál es el objetivo que estamos buscando? ¿Qué se espera que el estudiante sea capaz de hacer dentro del programa educativo? ¿No? ¿Qué es lo que estamos buscando?
A partir de ahí, lo que hacemos a través de un equipo, y esto pasa en la educación pública, por ejemplo, hay un programa que se llama USAER, donde hay unas psicólogas o psicopedagogas, psicopedagogos, que apoyan a las niñas y a los niños en sus necesidades, ¿no? Ellas van, por ejemplo, a diferentes escuelas, hablan con las profesoras, profesores de la escuela primaria, una profesora, un profesor identifica a un estudiante que tiene alguna necesidad específica educativa, la psicopedagoga, por ejemplo, observa, toma notas, hace entrevistas tal vez a la maestra, al cuidador, cuidadora de la niña o el niño, hace observaciones de clases y a partir de esa evaluación lo que hacen es buscar estrategias de manera transdisciplinar que puedan hacerlo. Y se puede recomendar una asistencia tecnológica. A partir de ahí, lo que se considera es cómo podemos actuar con base a la recomendación de la asistencia tecnológica educativa que se está planteando, ¿no? A través de esos datos que ya recolectó la psicopedagoga o el psicopedagogo en el salón de clases. Una vez que se logra esto, lo que se define es cuáles son aquellas características o aquellas habilidades que se espera, ¿no? Hay que definirlas muy bien, hay que especificar muy bien las estrategias que los estudiantes van a usar, cómo las van a usar, cuándo las van a usar. También hay que capacitar a los docentes, por ejemplo, en el uso de las ayudas técnicas o asistencia tecnológica. Por ejemplo, en algunos casos, algunos profesores tienen que ponerse micrófonos, ¿no? Para poder hablar. En algunos casos tienen que tomar en cuenta usar un tipo de pizarrón para ciertas actividades o cuando planean las actividades de aprendizaje tienen que tomar en cuenta las necesidades específicas de los estudiantes y el uso de la asistencia tecnológica. Que ese es un reto que no vamos a hablar ahora, pero que sucede mucho en la escuela pública, ¿no? Incluso podría decir yo, en la universidad también tenemos estos retos. Por ejemplo, tenemos en la biblioteca hay una computadora con un sistema para personas ciegas, para que puedan usarlo. Pero si no tenemos a un grupo de personas especialistas en usar estas asistencias tecnológicas, difícilmente se tienen acceso a ellas, ¿no? Una vez que ya se tiene un plan de acción, ¿no? Que para el uso de dispositivo de la asistencia tecnológica, que ya se recomendó, lo que hay que hacer es la responsabilidad que tiene cada una de las personas. La persona psicopedagoga, por ejemplo, es evaluar periódicamente el uso. Los docentes también tienen que marcar a través tal vez de un diario o de una hoja de observaciones cómo se está trabajando. Incluso también se trabaja con las madres y padres de familia para que la asistencia tecnológica se use de manera correcta. Y al final lo que se hace es una evaluación, la posibilidad de cambios o la posibilidad de hacer ajustes a la asistencia tecnológica. Entonces, lo que hemos estado hablando y lo que hemos visto es cómo logramos el uso de la asistencia tecnológica en el salón de clases. Y si ustedes se dan cuenta, siempre hablamos de dos vertientes. Una de asistencia tecnológica cuando una persona tiene una necesidad específica, educativa, en este caso, y la asistencia tecnológica lo que le va a permitir es integrarse dentro del espacio escolar, dentro de esta ecología de aprendizaje. Y la otra es que cuando docentes usamos asistencias tecnológicas para crear un aprendizaje muchísimo más inclusivo, donde todos y todas las estudiantes tengan una experiencia de aprendizaje en igualdad, en similitud, y que se acerque más a lo que nosotros estamos buscando en la realidad. Lo que estamos buscando también en esta parte que ya vamos a hablar de enseñanza inteligente asistida por computadora es lograr el propósito de enseñar a través de la interacción entre los estudiantes y las computadoras. Entendiendo que esta tecnología, en este caso hablamos de computadora, pero hablamos de tecnología en general, es el medio de enseñanza, ¿no? El medio de enseñanza que va a tener las y los estudiantes. Es cuando estamos entendiendo esta parte de asistencia tecnológica. Ahora, estos sistemas de los cuales estamos mencionando, que son sistemas tutorales inteligentes, como los conocemos, o la inteligencia asistida por computadora, el ICAI en inglés, que busca esta interacción con los estudiantes, también lo que busca es que el estudiante sea el centro del aprendizaje, que es de nuevo donde entra el diseño universal del aprendizaje, y que permita proveer la asistencia necesaria, que es la computadora,
para poder enseñarle al estudiante el objetivo que nosotros queremos. Lo que también es un reto en esta parte cuando hablamos de la inteligencia artificial en la educación es que las profesoras y profesores tienen que tener este conocimiento o esta habilidad de poder adaptar los objetivos de aprendizajes a diferentes espacios o a diferentes circunstancias de los estudiantes. Y eso es muy, muy importante. Ahora, dentro de este modelo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de un modelo muy general de arquitectura básica, como lo llama Constanza, que es un investigador que habla sobre cómo la computadora tiene esta capacidad o habilidad de poder interactuar con el estudiante a través de diferentes técnicas de inteligencia artificial y que van a transformar la forma en que nosotros estamos enseñando algo, un objetivo, ¿no? Y eso lo podemos ver dentro de una nueva ecología de aprendizaje. Ese es un esquema muy, muy general donde hay una interfaz, ¿no? Está el estudiante, está, aquí le llama instructor, pero vamos a hablarle, nosotros lo vemos como formador, o un docente, un profesor, una profesora, y está usando esa interfaz, ¿no? Entre el software que se está usando, estos tutores inteligentes que también está hablando, y que lo que se busca es que también aprendan a partir de las acciones de los usuarios, que en este caso serían tanto los docentes como los estudiantes, y entienda como estos rasgos particulares. Esto, por ejemplo, lo vemos mucho también en un proyecto que tuvimos aquí en la maestría, donde un estudiante, yo fui su director de tesis, trabajaba la realidad virtual para poder mejorar o desarrollar las habilidades socioemocionales de estudiantes de secundaria con autismo, ¿no? O sea, a través de un diseño de realidad virtual de algunos programas, la tecnología lo que buscaba es esa interacción del estudiante y el medio tecnológico y aprender habilidades socioemocionales, ¿no? Eso también fue como muy interesante y muy importante. Entonces, en general, con esta parte yo termino de tecnología educativa. Lo que queríamos comentarles de manera general es que en educación, cuando hablamos de tecnología educativa, en particular desde un enfoque de inclusión, la vemos como un medio que nos va a permitir entrelazar diferentes experiencias de las y los estudiantes. Cada experiencia de los estudiantes tiene características diferentes. Podemos tener estudiantes que tengan necesidades específicas educativas y la asistencia tecnológica les va a ayudar a poder tener una experiencia de aprendizaje similar a la de sus otros compañeros, y al mismo tiempo, como docentes, podemos usar la tecnología educativa como un medio que nos permita, a través del diseño universal del aprendizaje, como un medio que nos permita unificar o de una manera igual buscar que nuestros estudiantes tengan experiencias de aprendizaje similares. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, en los simuladores, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo. Tal vez había personas que pueden venir a la universidad, pueden hacer, no sé, algo en electrónica y pueden usar sus aparatos y hacerlo en salón de clases, y habrá personas que usen los simuladores por ciertas características que se presenten, y lo que estamos buscando es que se cumplan los mismos objetivos y que se logren los mismos objetivos de aprendizaje. Seguramente ustedes con experiencia de ingeniería que han tenido a través de la COVID se han dado cuenta que eso es un reto increíble, ¿no? Muchos dicen, no es lo mismo hacerlo de manera presencial o en vivo que usar una tecnología para un aprendizaje, que es lo que nos pasa con los usuarios pacientes, ¿no? Lo ideal es tener un paciente enfrente y poder tener esa experiencia, pero al mismo tiempo lo que nosotros nos preguntamos es cómo podemos usar la tecnología para lograr otros objetivos de aprendizaje y eso nos ayude. Lo que queremos mostrarles ahora, que les mostrará Isabel, es las asistencias tecnológicas que tenemos en Ibero, que también es muy interesante, y es cómo nosotros estamos enfocándonos en esta idea del enfoque inclusivo y un diseño universal del aprendizaje a través de una serie de ayudas técnicas muy específicas para situaciones de necesidades específicas educativas muy particulares. Adelante, Isa.
Muchísimas gracias. Pues si bien Manolo ya nos ha contado un poquito del gran papel que tienen estas ayudas técnicas en la inclusión y la participación de los alumnos en el ámbito educativo, pues estas tecnologías pueden ser utilizadas por gente de todas las edades y en la realización de actividades de todo tipo. Pero a pesar de ser sumamente importantes para la independencia y la participación de las personas con discapacidad, presentan dos grandes problemas, que son la falta de accesibilidad y el alto nivel de abandono. La Organización Mundial de la Salud estima que 1.000 millones de personas necesitan al menos una ayuda técnica, pero de estas personas solo el 10% tiene acceso a una, lo que propicia la exclusión, la dependencia y el rezago de las personas que no pueden tener acceso. Además, se estima que el 75% de los usuarios de ayudas técnicas terminan abandonándolas. Esto, entre otras cosas, por la falta de capacitación tanto de los usuarios como de las personas que los recomiendan, lo que genera una recomendación y un uso inadecuado. La siguiente, por favor. Aunado a esto, se prevé que para el 2050 se va a duplicar la cantidad de personas que necesiten ayudas técnicas debido al envejecimiento poblacional y el aumento de las enfermedades no transmisibles. Por esto es que en el 2014, la Organización Mundial de la Salud establece la Cooperación Mundial sobre Tecnologías de Apoyo, conocida como la Iniciativa GATE. Esta iniciativa tiene el propósito de trabajar con diferentes grupos como organizaciones internacionales, profesionistas, académicos y usuarios de tecnología de apoyo para asegurar el acceso de todos y todas a ayudas técnicas que sean asequibles y de alta calidad. Siguiente, por favor. Esta iniciativa GATE se basa en el trabajo conjunto de 5 áreas súper importantes. Estas 5 áreas, vamos a ver que las estrategias que se realizan para cada una de estas áreas se van a parecer mucho y es porque el trabajo tiene que ser conjunto. Estas áreas, ellos las denominan las 5 Ps y van a ser la persona, política, productos, personal y provisión. La primera va a ser la persona y siempre se va a encontrar en el centro del sistema, ya que todas las estrategias se deben desarrollar alrededor de la persona que utiliza la tecnología. Siguiente, por favor. Después vamos a tener la política. Uno de los puntos claves de la iniciativa GATE es buscar que las ayudas técnicas formen parte de la cobertura universal de salud, por lo que para ellos es de gran importancia trabajar en conjunto con los gobiernos en el desarrollo de políticas públicas que les ayuden a cumplir estos objetivos. Por lo tanto, se van a plantear estrategias para el desarrollo de políticas públicas con diferentes finalidades, como puede ser encontrar distintos tipos de financiamiento que les permitan asegurar esta cobertura universal, estrategias que aseguren la calidad no solo de los productos, sino de los mecanismos de producción y de los servicios de provisión, y que motiven la colaboración internacional para la investigación y el desarrollo en el ámbito de la tecnología de asistencia. Además, todas estas políticas deben ser planteadas con base en las características de la población, por lo cual también se proponen mecanismos para recopilar datos y así también poder establecer mecanismos de seguimiento para ver cómo están funcionando estas políticas. Finalmente, la iniciativa GATE ha publicado una lista de 50 productos prioritarios. Estos productos son los que ellos consideran que todas las personas deberían de tener acceso. Pero la Organización Mundial de la Salud exhorta a todos los países a que publiquen su propia lista de productos, en la cual se incluyan productos que sean pertinentes a su contexto y a las necesidades específicas de su población. En tercer lugar, tenemos a los productos. Las acciones que se desarrollan en torno a los productos se pueden resumir en 2 estrategias principales. La primera es asegurar la calidad y la segunda es la reducción de los costos. Para asegurar la calidad, lo que se propone es el desarrollo de estándares de manufactura y provisión, mientras que para lograr la reducción de costos, se establecen distintas estrategias como la producción local y el suministro local, la reducción de los impuestos y la implementación de distintas estrategias de préstamo o reuso para que las personas tengan acceso a las ayudas técnicas que necesitan. Por otra parte, la iniciativa GATE busca trabajar en conjunto con el personal que va a recomendar y que va a ayudar en la provisión de estas ayudas técnicas. Para esto, lo que buscan es que una mayor cantidad de especialistas estén entrenados en la provisión de las ayudas técnicas. Especialmente, se busca que los servicios de salud primarios se encuentren capacitados y así lograr una mayor cobertura. Además, busca involucrar a las personas con discapacidad y a sus familias en este proceso para obtener retroalimentación pertinente.
Y finalmente, se alienta la utilización de nuevas tecnologías que puedan propiciar la independencia y la participación de las personas con discapacidad, como puede ser la inteligencia artificial o la impresión 3D. Finalmente tenemos la provisión, que sería la quinta P. En este ámbito se busca establecer un sistema de provisión que llegue a todas las comunidades y que cuente con los productos necesarios que satisfagan las necesidades y características específicas de cada población. Además, la Organización Mundial de la Salud propone un sistema de provisión que cuente con estrategias específicas que aseguren que tanto la recomendación como el seguimiento sea el adecuado para evitar el abandono y asegurar el uso correcto de las ayudas técnicas. La metodología de provisión que propone la Organización Mundial de la Salud cuenta esencialmente con 4 pasos: la selección, el ajuste, el entrenamiento y el seguimiento. Con base en todo esto que nos plantea la Organización Mundial de la Salud, en el CITER se cuenta con una colección de productos de apoyo de todo tipo que pueden ayudar a personas a la realización de actividades de distinta índole. Con base en el capítulo de productos y tecnologías de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, se han clasificado los dispositivos en 6 áreas funcionales. Para poder seleccionar las ayudas técnicas que se colocaron en cada una de estas áreas funcionales, se tomó en cuenta las barreras que buscan eliminar, no las condiciones de salud o las deficiencias que presentan las personas. Por lo tanto, vamos a ver que las ayudas técnicas que pertenecen a cada una de estas áreas pueden ayudar a personas con diferentes características o diferentes necesidades a realizar actividades semejantes. Otro punto importante que vale destacar en este aspecto es que una ayuda técnica puede ayudar a la realización de distintas actividades o puede pertenecer a varias áreas funcionales, pero se escogió una en la cual tuvieron mayor impacto para facilidad de la clasificación de las ayudas técnicas. La primera área va a ser movilidad y posicionamiento. En esta área vamos a encontrar todo tipo de dispositivos que ayuden a las personas a desplazarse y a adoptar una postura adecuada, como son las sillas de ruedas, las muletas, cojines anteescaras o bastones blancos. Después va a venir el área de accesibilidad. Esta contiene distintos tipos de dispositivos que ayudan a eliminar barreras del espacio físico, como son las rampas o los barandales. En el área de comunicación vamos a encontrar los dispositivos que les ayudan a las personas a transmitir o recibir información. Esto incluye todo tipo de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, como pueden ser las tarjetas o los tableros de comunicación, y otros tipos de dispositivos como los auxiliares auditivos. Los dispositivos que se conforman el área de vida diaria son sumamente versátiles, pues facilitan la realización de una gran variedad de actividades cotidianas, como es el aseo, la alimentación o la vestimenta. Algunos ejemplos de este tipo de ayudas técnicas son el corta uñas de mango largo, como el que podemos ver en la foto, los cubiertos adaptados, los relojes táctiles o sistemas de alarmas vibratorios. Después tenemos el área de educación y empleo, que esta sería el área en la que podemos encontrar la tecnología de la que nos ha estado platicando el profesor Manuel, y pues se utiliza en el ámbito educativo para adquirir conocimiento y en el ámbito laboral para aplicar esos conocimientos. Algunos productos que tenemos en esta área funcional son distintos tipos de lectura y escritura braille, como sería la máquina para escribir en braille o la línea braille, y los teclados adaptados, que permiten accesar a computadoras o dispositivos electrónicos. Y finalmente contamos con el área de recreación, en el cual hay productos de todo tipo que facilitan la realización de actividades lúdicas, deportivas, culturales o de esparcimiento. Y algunos ejemplos de los dispositivos que tenemos en esta área pueden ser las barajas en braille, el sudoku táctil y los valores sonoros que permiten a las personas ciegas a jugar fútbol y básquetbol. En total contamos con más de 300 productos de distinto tipo de tecnología, principio de funcionamiento y propósito, que se utilizan con fines de investigación y docencia, y esperamos que nos permitan apoyar los esfuerzos de la iniciativa GATE para lograr que las ayudas técnicas lleguen a todas las personas que lo necesitan y así lograr una sociedad más incluyente. Con esto terminamos la presentación y esperamos sus preguntas. Muchas gracias a los ponentes. Solamente tenemos 2 preguntas en el chat, entonces le vamos a ceder la palabra a Felipe Morales para que les haga sus preguntas en directo, ¿de acuerdo? Perfecto. Por favor, Felipe.
Gracias Carlos y gracias Isabel, Manuel por la presentación y Diana, ¿no? También creo que dijeron que también estaba a cargo de esta presentación. Una era, pues si nos podrían compartir la presentación, tienen, la verdad es que diagramas muy interesantes, muchas gracias. Y la segunda es, eh, como, digamos que como profesor y también como alumno, cómo hacer convivir, digamos, el tiempo requerido para preparar las clases con las necesidades específicas de los alumnos, ¿no? Escuché en algún momento que algún profesor me compartía que a veces es 3-1, es decir, si tienes una clase de 3 horas, necesitas 9 horas para prepararlo, ¿no? Y yo creo que a veces hasta se queda un poquito corto porque la verdad es que sí, o sea, no sé, en mi caso trato de investigar como libros, artículos, ¿no? Para poder incluso poner una diapositiva, te tardas un ratote, ¿no? Entonces, híjole, veo, por supuesto, en temas de inclusión siempre estaría a favor, pero también veo a veces un poco cuesta arriba, ¿no? Como cómo hacer convivir esa necesidad específica de alguien con el tiempo que necesito invertirle para poder lograr que esa persona pueda lograr ese aprendizaje, ¿no? Entonces, no sé cómo lo vean ustedes. Gracias. Sí, gracias, Felipe. La verdad que es un reto. Eso sí, hacer una clase por ejemplo, hacer una clase con esta idea de diseño universal de aprendizaje, no hablemos todavía de alguna necesidad específica, ¿no? Sino para como la clase normal, para que todo el mundo pueda como tener la misma experiencia, sí necesitas como diferentes recursos y diferentes herramientas. Y la verdad que también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la universidad, los profesores son especialistas en algo, ¿cierto? Y aquí estamos los pedagogos que deberíamos ayudarles a poder explicarles cómo usar estas herramientas para ustedes poderlas adaptar, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, en la universidad está esta dirección de formación que si tuvieras alguna duda puedes hablar y hay como técnicos pedagogos que te ayudan, ¿no? A orientar, por ejemplo, las materias. Pasa algo muy similar cuando tienes una persona con una necesidad específica educativa particular. Hay cosas, ¿no? En particular en las carreras, que lo que buscas es que estas personas que son expertas te van a decir, mira, para hacer una adaptación curricular hay que hacer esto, yo te recomiendo esta actividad, hay que pensarle. Por ejemplo, en química siempre ponemos este ejemplo del doctor, que ahorita no me recuerdo su nombre, va a venir a mi mente, que que él adapta muy bien su laboratorio de química, ¿no? Para cumplir con ciertas características. Entonces, sí te lleva mucho tiempo, la primera vez sí te lleva mucho tiempo porque tienes que pensar cómo le enseño algo de fisicoquímica, ¿no? O algo de termodinámica, por ejemplo, a un estudiante que posiblemente no tiene, que tiene ciertas barreras de aprendizaje, ¿no? Hablamos de barreras de aprendizaje. Tienes ciertas barreras de aprendizaje. Entonces, tienes que documentarte, tienes que investigar y lo que necesitarías es una persona especialista, ¿no? Que te ayude a decir, mira, esta persona, incluso también, por ejemplo, personas que necesitan el lenguaje de señas, el profesor tiene que adaptarse también a tener un intérprete en su salón de clases, ¿no? Que eso también está pasando en la universidad actualmente. ¿No? Tenemos algunos estudiantes que se comunican a través del lenguaje de señas y el intérprete también es una persona que está en el salón de clases, que tiene que adaptarse a diferentes profesores y el profesor tiene que adaptar a que las actividades va a tener que hacer una, ¿no? Entonces, este tipo de características sí nos lleva mucho tiempo. La tecnología lo que busca, la tecnología educativa lo que busca es cómo facilitarnos este trabajo, ¿no? Pero también es cierto que necesitamos tiempo para entender la tecnología y poder usarla. Entonces, lo que yo te podría decir es que si tú estás en una situación en donde necesitas apoyo, la recomendación, o sea, te va a llevar mucho tiempo. Entonces, la recomendación siempre es con un especialista. La ventaja, diría yo, en la Universidad Iberoamericana es que tenemos personas que pueden ayudarte en esto, ¿no? O sea, por ejemplo, Socorro, el programa Somos Uno Más, ayudan muchísimo a adecuaciones curriculares cuando tenemos estudiantes con necesidades específicas, ¿no? O sea, por ejemplo, ella se dedica a trabajar con un equipo de trabajo, cómo hacer esas adaptaciones curriculares. También hay un equipo de formación pedagógica. Por ejemplo, no tengo un estudiante tal vez con barreras de movilidad,
¿no? Y voy a hacer una práctica, voy a hacer algo. ¿Qué podemos hacer para que ese estudiante también tenga las mismas experiencias de aprendizaje? Pero, como los decíamos, necesitas un equipo de trabajo, ¿no? O sea, lograr un diseño universal de aprendizaje, necesitas un equipo transdisciplinar que te pueda ayudar a todos sus elementos. Y ahí es como el reto para todos nosotros, ¿no? O sea, tener un equipo de trabajo que nos pueda orientar, porque sí necesitas. En el caso de la educación pública en México pasa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, un buen ejemplo es el USAER. Los profesores no pueden a veces diagnosticar o reconocer una necesidad específica. Entonces tenemos los especialistas en USAER, que son los que pueden lograr recomendar qué puede hacer el profesor, ¿no? Y le ayuda a hacer las adecuaciones a los profesores. Entonces siempre hay que estar acompañados en este proceso, Felipe. Muchas gracias. También tenemos preguntas del maestro Juan. No sé si él guste leerlas o las leo yo. Ok. Aquí las leemos. Ya se Ahí activó está mi ya. micrófono. Gracias. Ya se apagó mi video. Bueno, en fin. Gracias, Omar, y felicitaciones, Isa y Manuel, por la presentación. Mi pregunta era, algún momento Isa mencionaba que los usuarios abandonan la ayuda técnica y yo quería preguntar si es que hay algún estudio que indique cuáles son esas razones por las que un usuario deja ya la ayuda técnica, que es básicamente, bueno, su nombre lo dice, es una ayuda para que se desenvuelva mejor. ¿Se puede considerar que algún rato resulta aburrida ya para el usuario, que ya no presenta un reto o algo así? Sí, de hecho, Isa, no sé si quieras. Sí, si quieres, pues en general como que hay varios factores que pueden influenciar en este abandono. Hablando un poquito como de otro tema, hay como un modelo que busca explicar todo este sistema del uso de una ayuda técnica y este modelo indica que hay 4 elementos: la actividad, la persona, el contexto y el producto, ¿no? Y entonces en estos 4 elementos puede haber factores que ayuden a este abandono. En cuanto a la persona, para que una ayuda técnica funcione correctamente y se use correctamente, tiene que ser una ayuda que realmente esté recomendada por un especialista que haga una evaluación muy completa de la persona, sus necesidades, su contexto. Y este punto es uno que falla muy comúnmente, ¿no? No existe ese especialista o esta persona que haga esta recomendación adecuada. Entonces, si no hay una recomendación adecuada para esa persona, es uno de los principales factores por lo cual se abandonan las ayudas técnicas. También, otro punto importante a tomar en cuenta es si la condición de esta persona va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Si es una enfermedad degenerativa y entonces va perdiendo ciertas funciones o ya no puede hacer cosas que antes podía hacer, puede ser que ya no pueda accionar o ya no pueda manejar esa ayuda técnica. Ese sería otro punto importante. En cuanto al dispositivo, este dispositivo pues puede ser de mala calidad, puede ser que sea muy aparatoso o que genere cierto estigma en la persona y por eso tampoco lo quiere utilizar. Entonces también estas partes, la funcionalidad puede ser muy complicada, no le enseñaron a la persona cómo utilizarlo, entonces eso también genera cierto abandono. En cuanto al contexto, pues de igual manera, si no tiene el soporte adecuado, o sea, el soporte me refiero como el soporte social, ¿no? O sea, si la familia, las personas cercanas no aceptan tampoco el uso de la ayuda técnica, pues no la va a utilizar. Si hay discriminación, si hay barreras en el entorno que no la puede utilizar, si hay una persona que utiliza una silla de ruedas, pero en su comunidad no hay rampas que le permitan utilizarla, pues igualmente va a acabar abandonándola, ¿no? Y pues para todo esto son un poco los diferentes pasos de la iniciativa Gate, ¿no? Para ir luchando para que todos estos elementos pues realmente puedan generar pues una recomendación adecuada y un uso adecuado de las ayudas técnicas que eviten este abandono. No sé si Manuel quiera complementar con algo más. No, Isa, no, la verdad que creo que lo conoces muy bien, ¿no? Creo que ese es uno de los problemas también. Y la otra es que, como decís, es la recomendación y también esas actividades que les dejamos, ¿no? Son las recomendaciones de 3 meses que lo puedan usar, pero también es que se sientan que cuando la usan, también se sientan incluidos, ¿no? O sea, no rompa ese esquema. Entonces, sí es
yo creo que el reto es que también es un cambio cultural que tenemos que tener, ¿no? Cuando hablamos de inclusión, por ejemplo, están estos tres como rubros importantes, que es la política, las prácticas y esta idea de que entre todos ver una persona que está usando una asistencia tecnológica, una ayuda técnica, es algo que debe ser cotidiano, ¿no? Que debe ser parte de las personas. Creo que ese es el reto también culturalmente hablando y que en un país como en México no estamos tan acostumbrados al uso de la asistencia tecnológica, ¿no? Eso también es otro reto que debemos de hacer. Y económicamente también es un problema, ¿no? El acceso a poder comprar una asistencia tecnológica es complicado y hay diferentes retos sociales ahí. Muy bien, muchas gracias, Juan. Bueno, yo tengo dos preguntitas. Sí, ya sé que yo soy parte del equipo, pero me surgieron aquí unas dudas. Bueno, la primera sería, ¿cómo asegurar o favorecer un aprendizaje homogéneo, inclusivo y justo en un salón de clases diverso? Esa sería la primera. Y la segunda sería, si tomamos en cuenta que la ayuda técnica, su finalidad es hacer un aprendizaje homogéneo, ¿debería yo evaluar a mis alumnos de la misma manera o debo ajustar también la evaluación a ese sujeto? Híjole, a ver. En la primera pregunta, yo creo que lo que buscamos es que la experiencia de aprendizaje de los estudiantes logre los mismos objetivos. Es decir, tenemos un objetivo de aprendizaje en la clase y lo que buscaríamos con esta asistencia tecnológica es que sabemos que cada individuo tiene diferentes experiencias, ¿no? Y diferentes formas de ver, pero lo que se busca es que se logre la misma experiencia de aprendizaje, que aprenda lo mismo, ¿no? Una persona que está usando la asistencia tecnológica y una persona que no la usa, deberíamos llegar al mismo fin, ¿no? O sea, por ejemplo, aprender a usar un aparato o aprender, por ejemplo, a hacer algún diseño o a usar un software y que esos estudiantes deberían de lograr el mismo objetivo. Tal vez cada uno hizo diferentes caminos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero aprendieron el mismo objetivo que tenemos. Cuando se tiene el mismo objetivo, la evaluación, lo que sí tenemos que pensar es que la evaluación puede ser adaptada también, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho que algunos estudiantes, y no estoy hablando de asistencia tecnológica en este momento, muchos estudiantes salen muy bien cuando les haces exámenes orales, ¿no? Pues tienen una habilidad muy buena para recordar y para decirte qué es lo que están haciendo o hacer algo en el laboratorio. Y para muchos estudiantes es muy difícil escribir, ¿no? En unas preguntas abiertas o contestar. Por ejemplo, ahí lo que nos preguntaríamos es, los dos estudiantes van a lograr el mismo objetivo de aprendizaje, pero el método de evaluación tiene alguna diferencia, ¿no? Entonces, en este mismo sentido, lo que podemos hacer, por ejemplo, cuando usamos una simulación, un estudiante que usa un simulador y un estudiante que no usa un simulador, lo que esperaríamos es que los dos aprendan, ¿no? Esperarías que cuando el estudiante que no usa el simulador lo use y viceversa, podrían lograr el mismo objetivo de aprendizaje, puedan entenderlo y comprenderlo. Entonces, yo lo que te diría es que sí se tendría que adaptar de cierta manera si la persona también tiene una necesidad específica. Eso es más bien eso. Cuando una persona tiene una necesidad específica, la adaptación curricular va en diferentes etapas, ¿no? La forma como aprende, la forma como procesa ese aprendizaje y la forma como lo podemos evaluar. En algunos casos no lo amerita, ¿no? Va a depender mucho de la persona. Ahora, algo que siempre se recomienda, hablando del diseño universal de aprendizaje, o que recomendaríamos desde educación, desde mi punto de vista, es siempre tratar, y eso lo vamos a aprender con los años que vamos enseñando, es tener una diversidad de cómo evaluar algo, ¿no? O sea, siempre preguntarnos, ¿cómo puedo evaluar esto que siempre ha sido evaluado con un cuestionario abierto, por ejemplo, ¿no? O con una práctica. ¿Cómo lo puedo evaluar de manera diferente, pero logrando el mismo objetivo? Y lo que nos va a enseñar es identificar, oye, en un semestre evalué de esta manera, en otro semestre evalué de esta manera, y se lograron los objetivos, ¿no? O cuál fue la mejor manera de aprendizaje. Entonces, me parece que eso lo podemos lograr así. No sé si te respondí. La primera pregunta creo que es mucho más amplia, ¿cierto? Sí. Pero sí, muchas gracias. La verdad es que creo que el comentario viene a raíz de justo los programas USAER,
que en alguna ocasión, bueno, se sabe que entre las personas con discapacidad el acceso a la educación es por mucho más bajo que personas sin discapacidad. Y cuando se intentan estos programas de inclusión, no se incluye, solo se integra, ¿no? Se tiene un alumno en el salón de clases, pero no se le presta la atención para que realmente aprenda lo que debe aprender en ese periodo o ese ciclo escolar. Entonces, yo creo que justo la pregunta va encaminada a eso. ¿Cómo podemos hacer que los niños no solo estén en la escuela, sino que realmente obtengan de ella lo que necesitan? Y yo quiero pensar que es un reto que va más allá solamente de la parte puramente docente, ¿no? O sea, es algo que tiene que ver mucho con la cultura propia de nosotros como mexicanos, tiene que ver mucho con las políticas de inclusión, con las políticas de educación. O sea, tiene mucho más que ver que solamente con el profesor que convive con esos niños. Pero lo que sí es un hecho es que el sistema USAER está rebasado por niños con discapacidad que están integrados a la escuela, pero que realmente no están obteniendo de ella lo que necesitan, ¿no? Y fíjate, Carlos, siguiendo un poco lo que tú mencionas, que me parece muy interesante, yo creo que también hay un problema, cambio, necesitamos un cambio cultural, pero también hay una necesidad de formación muy fuerte, ¿no? Esta necesidad de formación, pero en verdad formación, es decir, estamos acostumbrados a un tipo de educación muy limitada, ¿no? Muy de caja, y es bien difícil salirnos de ahí, ¿no? Porque también estamos a veces hacer algo diferente, por ejemplo, usar la tecnología en tu salón de clases, usar otras herramientas, también significa que tú te tienes que poner como profesor en una situación de riesgo, ¿no? Porque no hay control, estás aprendiendo a usarla, estás aprendiendo. Entonces, cuando haces esas modificaciones, la pregunta siempre es, ¿mis estudiantes van a lograr el objetivo de aprendizaje que yo quiero? ¿No? O sea, ¿sí lo van a lograr? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, tener este riesgo de cambio también es muy importante como docentes, ¿no? O sea, el caso de usar, bueno, es un mundo, ¿no? La escuela pública es un mundo y es mucho más complicado, pero lo que yo que he tenido estudiantes de posgrado que trabajan en USAER, lo que nos dicen es que lo que los mejores profesores que tienen son los que se arriesgan, ¿no? Que se arriesgan a decir, voy a hacer la clase diferente, pero eso también significa que son profesores que tienen mucha experiencia, ¿no? Y que pueden hacer esos ajustes para que la niña o el niño no solamente se quede ahí con su tecnología, ¿no? Como tú dices, que está integrado, sino que se incluya realmente, ¿no? Que sea partícipe de ese aprendizaje. Entonces, también lo que necesitamos es formación. Y te lo digo yo que eh, soy como la persona que trabaja inclusión, me encuentro también en los mismos problemas en mi salón de clases, ¿no? ¿Cómo puedo hacer mi salón de clases mucho más inclusivo? ¿O cómo puedo hacer más accesible lo que quiero enseñar a diferentes estudiantes? Y es un reto, siempre es un reto, ¿no? Y creo que la otra que estamos acostumbrados es que en educación los profesores pensamos que estamos solos y que somos los únicos que tenemos ese problema, pero que cuando hacemos una comunidad de aprendizaje entre los docentes, de cómo enseñamos las materias, o sea, por ejemplo, si se pusieran a hablar todos los profesores de matemáticas o los profesores de física, cuáles son los problemas que tienen en el salón de clases y fueran honestos y dicen, mira, a mí me pasa esto, me da miedo esto, me ha pasado esto, podríamos resolver mucho más los problemas trabajando con las experiencias de docencia que tenemos. Y eso nos ayudaría a tener otras formas de enseñar a los estudiantes, ¿no? Pero pues es un trabajo también muy colectivo en este caso. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Muy bien, parece que no. Pues muy bien, agradecemos a todos los presentes haber participado con nosotros en este seminario. Recuerden que es un seminario que realizamos la segunda semana de cada mes con los temas diferentes de las diferentes áreas de investigación del INIAT. En esta ocasión le tocó al área de salud, entonces estén pendientes de los siguientes seminarios y de los temas que se van a presentar, y si tienen alguna duda que quisieran hacerles llegar a los ponentes, las podemos recibir y se las haremos saber. Nos agradecemos mucho su presencia y les deseamos bonita tarde.